Dar inicio con el siguiente al video es necesario primero definir lo que es Excel y un poco acerca de su contexto histórico. Primero que nada, ¿qué es Excel? Excel es un software el cual, de hoja de cálculo, el cual es utilizado para realizar, vaya la redundancia, cálculos, análisis de datos y presentaciones de información en lo que vendrían siendo tablas. Es uno de los programas de software que ha sido más utilizado en lo que es la era de la tecnología y ha sido muy esencial en muchas empresas y organizaciones. Este programa fue desarrollado por Microsoft y, como bien dije, es uno de los programas que ha sido más usado en el mundo de tecnología y ha beneficiado tanto a muchas empresas y organizaciones e inclusive a muchos estudiantes que la usan de forma independiente y a otras personas. Ahora, remontamos un poquito en su historia. Microsoft, remontémonos a las de historia, más concretamente en 1985 en Washington, en Estados Unidos, donde Microsoft desarrolló Excel. Esta fue desarrollada en lo que vendría siendo la sede de Microsoft Corporation en Redmond, en Washington, D.C., en Washington, en los Estados Unidos de América, en el 85. Esto fue desarrollado para el sistema operativo de Windows y fue lanzado al mercado al principio como una herramienta para mejorar lo que es la productividad empresarial. Junto a eso se comercializaba como un programa totalmente independiente, pero conforme fue pasando el tiempo y a medida que se popularizaba, fue que se integró como parte de lo que vendría siendo Microsoft Office. Ahora, a todo esto, pero ¿cuáles son los usos o funciones bueno, para qué sirve Excel? En sí hay principales 5 usos. El primero de ellos es análisis y la gestión de datos financieros. El segundo es la creación de gráficos y tablas dinámicas. El tercero, planificación y seguimiento de proyectos. El cuarto es la gestión de inventarios y seguimiento de ventas. Y el último vendría siendo la automatización de tareas especializadas. Pero, ¿qué vendría siendo cada uno de estas características? Bueno, la primera que es análisis y gestión de datos financieros. Excel se utiliza para lo que es la realización de cálculos y análisis financiero, así como llevar un registro de los gastos y presupuestos de una empresa o negocio. El segundo, la creación de gráficos y tablas dinámicas, es que este programa permite lo que es crear gráficos y tablas de una forma en la que el usuario puede modificarlas para visualizarlas y analizar los datos que hay dentro de ella, facilitando lo que es la identificación de patrones y tendencias. El tercero, planificación y seguimiento de proyectos. Con Excel se pueden crear lo que son listas de tareas y plazos, permitiendo un seguimiento detallado de un proyecto y su progreso, es decir, una calendarización. Gestión de inventarios y seguimiento de ventas como el cuarto. Es útil para llevar un registro detallado del inventario y las ventas de una empresa o negocio. Por eso es necesario contabilizar todo esto en una tabla, se mantiene de forma ordenada y a veces hasta graficada y tiene muchas funciones como puede ser hasta filtrar, pero eso ya se entra en más detalle. El último es la automatización de tareas repetitivas. Excel permite lo que es automatizar tareas que van siendo constantes, que se repiten a cada rato, mediante el uso de lo que son macros y fórmulas. Excel cuenta con una gran variedad de fórmulas que van desde sumar hasta van sumar, restar, multiplicar, dividir, hasta muchas otras como lo es fraccionar, etcétera. Ahorrando así lo que es tiempo y reduciendo los costos. Hola, yo soy Erika y les voy a contar un poco de las ventajas y las desventajas de las funciones de Excel para la gestión de base de datos. Bien, pues Excel es una de las herramientas más usadas, más populares para la gestión de base de datos y pues permite a los usuarios realizar tareas de análisis y de organización de datos de una manera sencilla y eficiente. Sin embargo, pues como toda herramienta de trabajo, cuenta con ventajas y desventajas. Vamos a verlas a continuación. Las ventajas se dividen en cuatro: facilidad de uso, flexibilidad,
capacidad de análisis y compatibilidad. Primero, la facilidad de uso. eh, Quiere decir que pues en Excel es más fácil de usar. Incluso para aquellos que no tienen experiencia en la gestión de bases de datos, pues las funciones y las características son intuitivas y pues se pueden aprender muy fácilmente. En segundo lugar, tenemos la flexibilidad. Excel es una herramienta muy flexible que puede manejar diferentes tipos de datos y formatos, como por ejemplo números, texto, fechas. Además, los usuarios pueden personalizar sus hojas de cálculo según sus necesidades. Después tenemos la capacidad de análisis. Excel ofrece una amplia gama de funciones de análisis de datos. Esto permite a los usuarios extraer información valiosa de grandes conjuntos de información. Las funciones de análisis incluyen funciones estadísticas, gráficas, tablas dinámicas y filtros, etc. En tercer lugar, tenemos la compatibilidad. Excel es una herramienta ampliamente utilizada en el mundo empresarial y es compatible con otros programas del software como Access, SQL, Oracle, etc. Pasando a las desventajas, tenemos otras cuatro. Se divide en limitaciones de almacenamiento, riesgos de errores, falta de seguridad y limitaciones de colaboración. Para las limitaciones de almacenamiento, pues quiere decir que Excel no es siempre la mejor opción para grandes conjuntos de datos. Esta tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de datos que se pueden almacenar. Además, una hoja de cálculo grande pues, puede ser difícil de manejar y puede llevar errores. Esto nos lleva al segundo punto, que es riesgo de errores. Debido a la naturaleza manual de la entrada de datos de Excel, pues existe el riesgo de errores como la entrada de datos incorrectos, la duplicación errónea de datos, etc. Esto pues nos puede llevar a graves consecuencias en la toma de decisiones empresariales. Ya a nivel empresarial es aún peor. El tercer punto es la falta de seguridad. La seguridad de los datos es una preocupación importante en cualquier sistema de gestión de base de datos. Excel no ofrece la misma seguridad que otros programas, lo que puede poner en riesgo la privacidad y la seguridad de los datos y los usuarios. El cuarto punto y el final son las limitaciones de colaboración. Excel no es una herramienta ideal para la colaboración en tiempo real, que sí se puede hacer, pero bueno, ya que solo una persona puede trabajar en una hoja de cálculo a la vez, que esto pues también va evolucionando y bueno, además la transferencia de hojas de cálculos puede llevar a una pérdida de datos, a la falta de coordinación, entre otros problemas. En conclusión, podemos decir que Excel es una herramienta muy útil y muy versátil para la gestión de base de datos, pero pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Es importante tener en cuenta las limitaciones de Excel y evaluar si es la mejor opción para una determinada tarea o conjunto de datos. Al mismo tiempo, las funciones y características de Excel pues pueden ayudar a los usuarios a realizar tareas de análisis, organización de datos, microempresas y pues llevarlo de manera eficiente y efectiva. Ahora bien, procederé a explicarles un poco acerca de la historia y de la definición de la base de datos para que así podamos entender cómo se aplican las funciones de Excel dentro de estas. Bueno, primero que todo, según Oracle Cloud Infrastructure, nos dice que una base de datos es una recopilación organizada de información o de datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de un almacén electrónico podemos almacenar diferentes tipos de datos para así su futuro funcionamiento o futuro uso de los mismos. Bueno, ahora vamos a explicar una pequeña línea del tiempo la cual nos dice la historia de las bases de datos. Todo empieza en 1960 cuando la primera de bases electrónicas es creada en los laboratorios de RAND para almacenar información sobre documentos científicos. Ahora bien, en el 1970, Edgar F. Codd publica un artículo titulado A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, en la que se propone un modelo racional para la gestión de base de datos. Aquí empezamos a ver cómo las personas, bueno, cómo los científicos o cómo los
las personas en la tecnología empiezan a ver las funciones y usos de las bases de datos para el almacenamiento de información. Ahora bien, en el 74, IBM lanza su primer sistema de gestión de bases de datos relacionales llamado System R. En el 86, el lenguaje de consulta estructurado SQL se convierte en un estándar en la norma y en ISO para la gestión de bases de datos. En 1990, la World Wide Web comienza a ganar popularidad y se convierte en una fuente importante de datos y de demanda de herramientas de gestión de base de datos. Para el 2000 se producen avances significativos en la tecnología de bases de datos, como la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y la creación de bases de datos en línea. Esto que nos ayuda a que pues teníamos, bueno, en ese entonces podían tener una base de datos aún más extensa, por lo cual podían pues básicamente almacenar más datos y pues tener más información de dónde sacar propiamente dichos textos. Ahora bien, en el 2010 las bases de datos NoSQL, Not Only SQL, comienzan a ganar popularidad para gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados. Ahora bien, en el 2012 se publica el artículo de Reusable Effective of Data, en el que se destaca la importancia de los datos en el aprendizaje automático. Aquí se empiezan a ver cómo estas bases de datos pueden utilizarse para la automatización de cosas, que básicamente eso nos va a servir para la actualidad. ¿Y qué podemos ver en la actualidad con las bases de datos? Bueno, las bases de datos siguen siendo una herramienta fundamental para la gestión de grandes volúmenes de datos en diversas áreas, como lo son en la investigación científica, en la industria, el comercio y en el análisis de datos. También son fundamentales en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Y actualmente, como bien mencioné, se está utilizando este aprendizaje automático para la inteligencia artificial, ya que de una inteligencia artificial como lo puede ser la famosísima ChatGPT, toma una base de datos muy extensa de a lo largo de varios años de información recopilada, ya sea en libros de texto o en páginas web, para poder así generar las respuestas a las preguntas que solemos hacerle a dicha inteligencia artificial. ¿Cómo se relaciona una base de datos con Excel? Primero recordemos que una base de datos es un conjunto de datos que ha sido organizado bajo un mismo contexto. Esta información está almacenada y lista para ser utilizada en cualquier momento. Las bases de datos pueden almacenar información sobre las personas, productos, ventas o cualquier otra cosa. Las bases de datos están organizadas con información y esta se relaciona en tablas, las cuales están compuestas por filas y columnas. Y ahora sí, ¿qué relación tiene esto con Excel? Los datos almacenados se organizan en filas o también llamados registros, en los cuales la primera fila contiene los títulos de las columnas y el resto de filas contienen los datos almacenados y cada fila es un registro de entrada. Las bases de datos comienzan como lista en un hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto, en este caso el Excel. Y también recordemos que a medida de que la lista aumenta su tamaño, empieza a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos, ya que ahora como podemos almacenar más, podemos comparar más, y esto al tener mucho más almacenado, podemos darnos cuenta si vamos bien o vamos mal o cómo es que podemos corregir todo esto. Las funciones de base de datos en Excel son 12, las cuales son las siguientes. Función B de promedio. Esta devuelve el promedio de los valores de un campo de registro en una lista o base de datos que cumple las condiciones específicas. Su sintaxis de la función es B de promedio, base de datos, campo y criterio, donde la base de datos es el rango de celdas que crean la base de datos. Esta debe contener encabezados de columna en la primera fila. El campo es el argumento que especifica qué campo, es decir, qué columna se debe usar. El criterio es el rango de celdas que contienen las condiciones. La función B de contar es
es aquella que cuenta las celdas que contienen números en un campo de registros de una lista o base de datos que cumplen las condiciones específicas. La sintaxis de la función B de contar es base de datos, campo y criterio, donde la base de datos debe contener encabezado de columna en la primera fila y es obligatorio. El campo puede especificarse como un número de la columna necesario o el encabezado de la columna dentro de comillas. El criterio debe contener por lo menos un nombre de campo y al menos una celda inferior que especifique la condición que se debe aplicar a este campo en la base de datos. La función contará cuenta las celdas que no están en blanco de un campo de registros, de una lista o una base de datos que cumplen las condiciones específicas. Su sintaxis es B de contará, base de datos, campo y criterio. La función B de extraer extrae un único valor de una columna de una lista o una base de datos que cumple las condiciones específicas. Su sintaxis es B de extraer, base de datos, campo y criterio. La función B de max devuelve el valor máximo de un campo de registros en una lista o base de datos y que cumplen las condiciones específicas. Su sintaxis es B de max, base de datos, campo y criterio. Función B de min es aquella que devuelve el valor mínimo de un campo, es decir, de una columna de registros en una lista o base de datos que cumplen las condiciones específicas. La función B de producto es aquella que multiplica los valores de un campo de registro de una lista o base de datos que cumplen las condiciones específicas. Su sintaxis es B de producto, base de datos, nombre de campo y criterio. La función B de desbest calcula la desviación estándar de una población basándose en una muestra y usando los números de un campo de registros en una lista o base de datos que cumplen las condiciones específicas. Su sintaxis es B de best, base de datos, nombre de campo y criterios. La función B de best P calcula la desviación estándar de una población basándose en toda la población y usa los números de un campo de registros de una lista o base de datos que cumplen las condiciones específicas. La función B de suma los números de un campo de registros de una lista o base de datos que cumplen con las condiciones específicas. La función B de var y B de var P calcula la varianza a partir de una muestra de entradas seleccionadas de la base de datos. La B de var P calcula la varianza a partir de la población total de entradas seleccionadas de la base de datos. Hola, mi nombre es Rodrigo y voy a estar presentando los ejemplos. Al hablar de los ejemplos de los beneficios que otorga las funciones de datos en Excel, tenemos que recordar la importancia que tienen dichas funciones. Primeramente, una función es una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Esta función o funciones dentro de la base de datos nos ayuda muchísimo porque nos permite, número 1, ahorrar tiempo, porque ya no es necesario estar escribiendo celda por celda, y más si en este caso se manejan muchos datos. Número 2, organizar datos para un mejor orden. Y número 3, uno de los grandes beneficios es que nos permite conocer y compartir información vital a gran velocidad. Es por eso que su utilización dentro de las empresas es común y vital, porque entienden que mediante la analítica de datos pueden tomar decisiones 5 veces más rápido que la competencia, y esto genera grandes ganancias dentro de la misma. Es por eso que hoy día muchas organizaciones están optimizando sus procesos de gestión y análisis de datos, incluyendo el uso de las funciones de base de datos en Excel. Y como ya hemos visto, la base de datos es información que se configura para un fácil acceso, administración y actualización. Las bases de datos suelen almacenar conjuntos de información, como lo son las transacciones de ventas, datos de clientes, información financiera y de productos. Ahora, existen muchos ejemplos en donde las bases de datos en Excel representan la mejor alternativa para una empresa. Por ejemplo,
encontramos lo que es la base de datos de recursos humanos en Excel. Para una oficina de recursos humanos, resulta de gran apoyo para el registro de información sobre empleados, ya que es posible almacenar datos personales, laborales y también los correspondientes a su rendimiento y no rendimiento. Encontramos también bases de datos de productos en Excel. Este formato pues nos ayuda a almacenar los productos de un almacén o tienda, identificarlos con su código de barras o un ID personalizado y consultar su disponibilidad fácilmente. También encontramos lo que es la base de datos de ventas en Excel. Esto permite consultar rápidamente cualquier transacción y encontrar su información relacionada. Y también encontramos lo que es la base de datos de clientes Excel. Y esta que nos permite mantener el contacto con los clientes, segmentarlos y plantear soluciones para recuperar a los inactivos. Recordemos que junto con las funciones de base de datos, podemos nosotros gestionar la información ya mencionada y mantenerla ordenada y estructurada, con el fin de que podamos encontrar los datos fácilmente.